Bueno, en la anterior clase nosotros vimos dos algoritmos muy básicos de redes neuronales, que fue el Adeline y el Perceptron monocapa, pero realmente con eso no podemos hacer mucha cosa que esté por fuera de problemas que sean linealmente separables, y realmente problemas linealmente separables pues no tiene mucho sentido utilizar una técnica para eso, porque de por sí una función lineal los puede predecir muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Antes de ingresar al Perceptron multicapa, vamos a ver cómo se procesan los datos para poderlos meter a redes neuronales. Sí, porque usted habla de texto, usted habla de imágenes, usted habla de sonido y eso. Bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para poder transformar esos datos de tal manera que una red neuronal los pueda entender? Entonces yo les hago una pregunta. ¿La red neuronal qué espera? Textos, ¿qué espera ella? Imágenes. ¿Qué tipo de datos le podemos meter a una red neuronal? Nada. Números, ¿sí? O sea, una red neuronal que va a aceptar números. Y los números deben estar dentro del rango de trabajo de la función de activación. ¿Estamos ahí? O sea, también eso lo vamos a ver luego. Muy bien. Entonces vamos a ver una introducción. Vamos a ver algunas consideraciones para el procesamiento de datos. ¿Sí? Vamos a hablar procesamiento de las entradas, procesamiento de las salidas y análisis de rendimiento de las redes neuronales. Entonces, vamos a hacer una introducción. Entonces, las redes neuronales pueden aplicarse a problemas de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, análisis y filtrado de señales, clasificación y análisis de textos. Entonces, el modelo de una red neuronal, pues como lo hemos visto, son entradas por un peso, va a una función de activación, bueno, en suma va a una función de activación. Y hay un umbral, pues que ya les expliqué que es para trabajar la entrada cero, ¿no? Cuando todas las entradas son ceros. Muy bien. Ya saben que la salida de la red neuronal obedece pues la multiplicación de esos pesos en forma factorial. Y entonces, ¿cómo podemos procesar texto o imágenes aquí? ¿Qué debemos de considerar? Entonces, ese es el punto que nosotros debemos trabajar. Y básicamente es pues que a la larga no importa lo que usted mande, usted siempre debe tener valores numéricos. O sea, usted debe transformar todo a un número para que una red se los pueda procesar. ¿Qué pasa? Pues uno diría una red neuronal puede predecir si un texto es positivo, o sea, si representa un comentario positivo o un comentario negativo. Pero realmente es necesario hacer un proceso para convertir ese texto en valores numéricos. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces ya sabemos que la función de activación, tenemos la función de activación sigmoide. Entonces, ¿qué pasa con la función de activación sigmoide? Ya tiene un rango de trabajo. Obsérvese que en su mayoría está como entre menos 2 y 2. ¿Qué pasa? Miren acá, que es donde está la diferencia. ¿Qué pasa si yo trabajara entre 8 y 10? Todos los valores. ¿Qué problema habría? Pues que f de 8 da aproximadamente 1. Y f de 10, ¿cuánto da? Da aproximadamente 1. F de 8.5, ¿cuánto da? Aproximadamente 1. ¿Cuál es el problema ahí si yo tengo una red neuronal? Cualquier entrada le meto siempre 1. Me da 1 siempre. Recuerden que estamos haciendo clasificación clase 0 o clase 1. ¿Cuál es el problema? Si yo trabajara el rango ahí, entre 8 y 10. Exacto, no hay forma de diferenciar los datos. Porque, por ejemplo, un f de 8 debería dar 0. Entonces, si ella me está dando 1 de entrada, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para poder saber que f de 8 es diferente de f de 10? Si ambas están dando aproximadamente 1. ¿Sí? Realmente la diferencia es imperceptible. La función tiene una asíntota, pero realmente la diferencia es muy pequeña. Entonces, a eso es lo que vamos. Usualmente, por ejemplo, la función sigmoide solemos colocar los valores por aquí. ¿Por qué? Porque f de por acá da este valor y f de por acá da este otro valor. ¿Qué pasa con estos valores? Son muy diferentes. A eso se refiere el rango de trabajo. ¿Listo? Eso se refiere al rango de trabajo en redes neuronales. Bueno, preguntas, sentimientos. Bueno, entonces hay varias cosas que ustedes deben tener. Reducir el tamaño del espacio de entrada, es decir, reducir el número de variables. ¿Por qué? Porque usted puede tener 100 variables, ¿sí? Pero realmente hay que ver cuáles realmente son importantes. Entre menos variables tenga, mejor.
Normalización. Muchos valores es necesario ajustar los valores de variables A. Valores de operación de las funciones de activación. Ese era el rango que les mencioné. Y mejorar la distribución de los datos. También hay otro problema, ¿sí? que hay que ver. Otro problema que hay que ver es que a veces los datos, por ejemplo, pensemos en edades. Y en edades alguien dijo que de 0 a 500 edades de persona. ¿Qué va a suceder en este rango? Que de 0 a 120 que vamos a tener muchos datos. ¿Y qué va a pasar de 120 en adelante? Vamos a tener pocos o nada. Entonces realmente hay que tratar de ajustar para que los datos estén equiespaciados. Es decir, reduciendo el rango de operación. Podría aparecer alguien de 400 años. Es un famoso outlier. ¿Qué pasa con alguien de 400 años? Exactamente, son datos sin sentido y ¿qué queríamos hacer con ellos? Sencillamente lo quitamos, ¿cierto? Entonces sencillamente este dato lo eliminamos. Son cosas que debemos de aprender a hacer. Entonces, esto se llama un outlier, ¿sí? Que es un dato pues que realmente no tiene sentido. O edades negativas. ¿Verá que hay gente con edades negativas? No ha nacido todavía, pero usted le puede decirnos que usted tiene menos 15 años. Pues no tiene ningún sentido. Ahora no ha nacido todavía, pero puede ser de que no se haga la cópula en el momento exacto y el espermatozoide exacto no fecunde el óvulo exacto. Entonces es complicado. De hecho, considérense afortunados. En el momento pues de que ustedes fueron concebidos, realmente miles de millones de otros seres humanos no pudieron ser concebidos. Entonces ustedes fueron el espermatozoide ganador, ¿sí? Eso ya es bastante, son suertudos y suertudas. Entonces, dentro de miles de millones de personas que pudieron haber nacido en lugar de usted, nació usted, ¿sí? Entonces, es para sentirse orgullosos y orgullosas. Bueno, y estas estrategias se deben aplicar a todos los datos, sean datos de entrenamiento, prueba o futuros que ingresen a la red neuronal. Datos de entrenamiento son aquellos que vamos a utilizar para afinar nuestro algoritmo. Prueba, pues para saber el tema de qué tan bueno es prediciendo. Y futuros son datos que vienen posterior, ¿sí? de todo el proceso que nosotros hemos hecho. Bueno, mantener la relación. La transformación de datos es un problema de mapeo de datos. Se trata de conservar el significado de las entradas, ¿sí? O sea, siempre vamos a tratar de conservar eso. Y reducción del ruido, eliminar datos ruidosos sin contexto en el problema, ayuda a mejorar la precisión de los algoritmos. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Entonces, un algoritmo de procesamiento puede verse así. Pueden verse de la siguiente manera. Tenemos los datos de entrada, ¿cierto? Tenemos el algoritmo de preprocesamiento y tenemos los datos de entrada transformados. Y eso va a suceder con todos los datos. Siempre tiene que existir esa transformación porque como vamos a cambiar el rango de operación, entonces se hace necesario trabajarlos de la misma manera. O sea, si usted va a ingresar datos futuros a la red neuronal, es necesario aplicar la misma estrategia de transformación. Todo está bien por ahora, claro. Vamos a hablar del procesamiento de las entradas. Entonces, para que las entradas puedan procesar correctamente los datos, pues debemos asegurarnos de que estén en el rango de activación, lo que les expliqué con la función que vieron allí. Asimismo, se debe asegurar que los datos se encuentran apropiadamente distribuidos en el rango de trabajo. Es que, ¿qué sucede? Por ejemplo, miremos la sigmoide. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo esta situación? Tengo los datos aquí, todos por aquí. Bueno, pongamos que estamos aquí. Y tengo todos los datos por acá. ¿Qué problema le ven? Ya todos los datos quedaron agrupados ahí. En ese rango de trabajo. ¿Qué creen que pasa? Pues que tenemos un área de trabajo que no estamos usando. Y eso pues reduce la efectividad del entrenamiento. O sea, hay un estudio detrás de eso, pero lo que yo les puedo decir es que esto debe estar correctamente espaciado. Vamos acá. Bueno, correctamente espaciado. Entonces es eso. Debe garantizar que los valores de entrada que puedan presentar sean reconocidos por la red neuronal, lo que les expliqué dentro del rango de activación. Debemos excluir valores únicos. Por ejemplo, un ID tiene un significado en un dato. Un ID es autoasignado. Entonces, por ejemplo, su cédula describe lo que usted es. No.
Lo que lo describe a usted es el color del pelo, que el tamaño, que el peso, que la ropa que usa, qué cosas le gustan, qué habilidades tiene, entre otros. Pero su número de cédula, que es único, bueno, excepto si hay un gemelo o gemela malvado que tengan por ahí, es el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos no representan nada, por lo tanto, podemos excluir los valores únicos. Y para el manejo de datos vamos a utilizar dos librerías, sklearn y pandas. ¿Listo? ¿Habían escuchado de pandas? Pandas es una librería de procesamiento de datos para Python. Y sklearn es un paquete que vamos a utilizar para las redes neuronales, que también nos ofrece funciones de procesamiento de datos. ¿Vale? Entonces vamos por acá. Entonces vamos a abrir nuestro Google Colab. Recuerden que sin Colab no hay nada. A ver si me acuerdo yo cuál es el último que hice. El quinto, ¿no? Que fue el algoritmo de Line. Voy a hacer el sexto. Sería procesamiento de datos. Vamos con el sexto. Sería procesamiento de datos. Ya la otra semana les coloco el taller. Procesamiento de datos 1. Bueno, entonces vamos a hablar de cosas. Vamos a moverlo donde debe ir. Redes neuronales. Corte 1. Y acá. Listo, ahí ya deben de verlo. Entonces, ¿cómo importamos la librería? Sería import pandas as pd. E import, bueno, ese sklearn luego lo vamos a utilizar. Listo, importo pandas as pd. Lo cargamos. Entonces, ¿qué pasa? Esta librería nos va a permitir procesar datos. Pandas, ¿qué nos ofrece? Pandas nos ofrece muchas herramientas para analizar datos. Es muchísimas las cosas que tiene. ¿Cierto? Es muchísimas las cosas que Pandas tiene. Miren todo esto que tiene. Nosotros vamos a utilizar básicamente los data frames, ¿vale? Entonces les voy a explicar cómo funciona Pandas. Entonces, ¿qué pasa con Pandas? En Pandas vamos a tener datos etiquetados. ¿Sí? ¿Cómo así datos etiquetados? Que básicamente vamos a nombrar, por así decirlo, las filas y las columnas. Podemos nombrar filas y columnas, podemos darle nombres específicos a ciertos conjuntos, entre otros. Y vamos a tener algo que se llama la serie, por ejemplo. Entonces una serie es una columna de datos. Por ejemplo, las temperaturas en Tuluá, ¿sí? Entonces las temperaturas en Tuluá podemos tomarlas diarias, ¿sí? Entonces, dato 1, esto también lo podemos cambiar. Dato 2, dato 3, dato 4, dato 5. Podemos poner lunes, martes, miércoles y viernes. Voy a hacerlo así. Tengo la temperatura, que sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, temperatura 25 grados, 27 grados, 31.3, 38.6 y 45.4. Entonces, esto es una serie, es una columna de datos. Entonces, ¿cómo la puedo manejar? Entonces, ¿cómo la puedo manejar? Entonces, quiero esa serie de datos, ¿no? Entonces, vamos a hacer las temperaturas. Igual ustedes ahí tienen acceso, ¿no? Sería pd.series y vamos a colocar acá básicamente un creo que por acá, sí, series. Entonces básicamente voy a colocar los datos 25, 27, 31.3, 38.6, 45.4. Voy a colocarle el nombre de los índices, que sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Estamos ahí? Y miren, vamos a imprimirlo. Miren acá. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Como ven, yo puedo etiquetar las filas, como ustedes ven ahí. Adicional a eso, pues puedo poner el nombre de la columna. Acá. El nombre de la columna sería, a ver si me acuerdo, por acá está. El nombre. Entonces el nombre, name igual, podrían ser temperaturas. Y observen acá.
Entonces el nombre de la columna es temperaturas. Aquí está. ¿Listo? Entonces tenemos las temperaturas de Tuluá. ¿Listo? Eso se llama una serie, son simplemente una colección de datos. Podemos tener otra serie que sería, por ejemplo, las temperaturas en Palmira. Entonces series, entonces pongamos 35, 34, 38.5, 39, 42. Y estas son las temperaturas lunes, martes, miércoles, jueves y el último día de la semana, viernes. Entonces temperaturas Tuluá y temperaturas Palmira. ¿Listo? Entonces esta sería temperaturas P, Palmira. Bueno, entonces ejecutamos esto. A ver qué olvidé acá. pd.series, a ver si se me olvidó algo. Faltó una coma acá. Entonces acá tengo eso, ¿listo? Bueno, entonces creo que prefiero así. Esto va así, esto va así. Bueno, espere. Listo. Así. Entonces, temperaturas Palmira. Y acá, entonces, listo. Ya tengo las temperaturas en Palmira. Y entonces acá ejecuto y pues miren, temperaturas Palmira. Miren acá. Entonces básicamente puedo tener eso. Eso es una serie, ¿sí? Bueno, cosas que uno puede sacar de una serie. Temperaturas punto describe. Creo que describe, a ver si me acuerdo. Creo que describe. Sí, describe. Entonces describe, ¿qué hace? Me muestra información estadística. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Cuál es el máximo? ¿Dónde está en el cuartil del 25%, el cuartil del 50%, el cuartil del 75% y el máximo? Es básicamente el 25% máximo, el 50% máximo, el 35% máximo y el máximo. Eso nos da información estadística. También ustedes pueden aplicar ciertas operaciones sobre eso. O sea, en general, son cosas que ustedes pueden hacer. Entonces, por ejemplo, tengo map, entonces lambda x más 1, y por ejemplo yo puedo hacer esto. ¿Qué hizo acá? ¿Qué hizo con las temperaturas? Le sumó, ¿sí? Retorna uno nuevo, sumándole 1. Ahora, de todos modos, también hay una forma de modificarlo, que es una vainita que se llama inPlace, igual true. Entonces, ¿qué es una operación inPlace? Modifica directamente la estructura de datos, ¿sí? No, se supone que lo debe aceptarlo. Vamos a ver inPlace, por acá estar series. Vamos a ver, aquí están. Eso lo bueno es que esto tiene ejemplos hasta para morirse. Ese map, forma, no tiene, no, la que tiene son los data frames. Bueno, no importa. Entonces esto vuelve una nueva colección, una nueva serie con eso. Ahora bien, nosotros tenemos un segundo tipo de dato. Un segundo tipo de dato que sería ¿qué pasa aquí? Debo salir. No me está funcionando. ¿Qué pasó aquí? A ver, ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos los data frames, pues que son básicamente datos etiquetados. Es todo, es una sola columna, pero ese no es de nuestro interés. Bueno, perdón, tenemos las series. El de nuestro interés son los data frames. Los data frames son una colección de series. ¿Qué quiere decir eso? Son datos de varias columnas. ¿Estamos ahí? Son datos de varias columnas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo puedo juntar temperaturas y temperaturas Palmira. Entonces tenemos temperaturas general es igual a pd.dataframe y vamos a juntar ¿a quién? Vamos a colocar temp y temperaturas Palmira.
Listo, vamos a colocar acá temperaturas. Y miren lo que pasa. Lo dejo agrupado ahí. Creo que... Sí, no, sencillamente es meterlos así. Creo que es sencillamente meterlos así. Bueno, entonces acá. Y tenemos temperatura general. Ahora, temperatura general, ¿qué tiene? Parece que no me cogió las... No me cogió la segunda, qué raro. Porque estas temperaturas... esperen, yo miro una cosa. Panda, solo necesito la guía. Ah, ya. Ya. No, es data frame. Aquí está. Bueno, a veces lo ayuda a uno. Tenemos esto. A ver. Este es una serie. Y acá. Ok, ya entendí. Ya hay una cosita que me faltó. Entonces acá, básicamente le voy a colocar Palmira. Y acá le voy a colocar Tuluá. Bueno, es al revés, ¿no? Palmira, y acá le voy a colocar Tuluá. ¿Vale? Bueno, entonces, creo que era así. Se coloca en un diccionario, listo. Se deben colocar acá en un diccionario. Vale, no hay problema. Entonces, acá ya vamos a tener nuestras temperaturas generales. Y miren, tenemos las temperaturas en Palmira y las temperaturas en Tuluá, de acuerdo al día de la semana. Entonces ya tenemos, ya básicamente un data frame es juntar varias series, ¿sí? Y es el que nosotros vamos a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, vamos a arrancar con un ejemplo clásico que yo suelo manejar acá, que es este dataset. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos algo del Titanic. No sé si se acuerdan de la película. ¿Sí? Es una película, son dos películas de 2 horas cada una. ¿Sí? Son dos películas de 2 horas cada una, pues que está enmarcada en un naufragio que pasó en 1912 con un barco que zarpó de Gran Bretaña y cuyo destino era Nueva York. ¿Sí? Básicamente el barco se hundió por un choque con un iceberg. No sé si lo han escuchado. Sí, que hace poco murieron unas personas allí explorando el Titanic. ¿Sí? Bueno, básicamente esto que va a tener, esto tiene dos cosas, que es las variables, lo que ustedes van a encontrar antes, ¿qué es? Entonces, por ejemplo, tiene la clase de la persona, que tenemos clase alta, media ahí, va la edad de la persona, el número de este campo, SP, es el número de relaciones en este. Tienen hermanos, hermanas, medios hermanos o medias hermanas, esposo. Bueno, entonces, digamos, si usted fue con su hermano y su esposa, entonces son 2. Si me siguen allí, lo suman. Y el otro tienen PARS, que son padres e hijos. Que básicamente el número. Si usted fue con 5 niños y fue con sus 2 padres, ¿cuánto da? Da 6. ¿Listo? No, da 7. Si fue con 5 niños. Bueno, y tenemos básicamente eso. Otra cosa que tenemos en este dataset, de hecho este dataset tiene más. Este dataset tiene, aquí está. El número del ticket, tiene lo que pagó, el fare, tiene el número de la cabina en que se hospedó y tiene en qué puerto se subió. Ahí hubieron 3 puertos, Cherbourg, Queenstown y Southampton, que son los 3 puertos donde, o sea, no es que el Titanic haya salido en un solo puerto y ya, no, él paró por 3 puertos, ¿sí? Antes de salir a mar abierto, ¿vale? ¿Preguntas sobre esto? ¿Todo está bien? ¿Nada está bien? Bueno, yo como soy hombre perezoso, yo no voy a hacer el proceso de descargar eso. Yo acá tengo un repositorio para cosas varias y el repositorio se llama, ¿cómo se llama el repositorio de cosas varias? Performance, no, bueno, me acuerdo. No, eso no es. A ver, ¿qué más hay? Hay un repositorio que se llama ¿cómo se llama ese niño?
No, a ver, ¿cómo se llama ese señor? Fa, no. Test Assignment, Cardell, no. DevOps Learning, cursos, repositorios, sí, creo que se llama. Ajá, y aquí tengo el del Titanic. Entonces yo tengo aquí los datos, que sería train, los datos de entrenamiento. Entonces aquí están. Aquí están los datos de entrenamiento. Básicamente, el ID del passenger, si sobrevivió o no, la clase, el nombre, el sexo, la edad, el número de hermanos y esposas, el número de padres e hijos, el número del ticket, lo que pagó, la cabina en que se hospedó y en qué puerto se subió. Entonces vamos a utilizar esto. Usualmente cuando traen Google Colab, suban acá y le hacen clic aquí en RAW y les da un URL. Ven al URL acá, estos son los datos crudos. Y pues sencillamente, como buenos perezosos, lo descargan. ¿Qué pasa? El Google Colab tiene un problema. El Google Colab tiene el problema de que no guarda archivos después de que usted cierra. Se le borran. Entonces toca subirlos a GitHub y luego descargarlos. O paguen el premium. Ahí lo descargó. Y vamos a cargar eso. Entonces los datos son pd.react ccb y el archivo se llama, aquí debe haber quedado descargado, el archivo se llama train.csv. ¿Listo? Y ahí vamos a ver. Muchachos, la PS train.csv. Entonces ya cargamos los datos. Entonces tenemos datos, podemos verlos, podemos ver la cabecera, nos muestra los 5 primeros. Miren, y los 5 primeros son el señor Owen Harris, la señorita, no, merece, sí, señorita John Bradley, tiene como nombre muy masculino, la señorita Laina Heineken, miren que Heikkinen, eso es el nombre de una cerveza. Tenemos a Jack Skelt, tenemos al señor William Henry, ¿sí? Vale, entonces aquí ya nosotros podemos hacer preguntas, ¿sí? Pues por ejemplo, ¿qué pasajeros iba? O cómo, cuánto pagaron y ese tipo de cosas. ¿Estamos ahí? Voy a pausar aquí y retomar para que no haga muy largo el video.